Hola, gracias por acompañarme en esta nueva edición de Comunícate con Susi a través de mi canal Susi TV RD. Hoy vamos a entrar en un tema complejo, pero que verán al final que no es tan difícil de entender y cómo toca muchísimos aspectos de nuestra vida diaria. Es el compliance, que ahora con este nuevo Código Penal reviste una importancia mayor, ya que hay consecuencias legales y también en el punto de vista de sanciones, tanto económicas como inclusive de prisión que pudiera acarrear si no cumplimos con ciertos artículos del Código Penal, pero también con todo lo que nos dice el compliance que debemos hacer dentro de nuestras organizaciones, no solamente en el sector público, sino también a nivel empresarial. Sería definido por esta profesional el compliance, el escudo que nos protege ante estas nuevas disposiciones. Ella es una abogada de amplia trayectoria, experta y asesora internacional en este tema y también dirige una organización internacional también dedicada al tema del cumplimiento regulatorio o compliance. Ella es Tania de León. Veamos lo que conversamos con ella. Bueno, Tania, y como siempre, arranco ametrallando a mis invitados con la primera pregunta. Antes de meternos en el compliance y todo eso, yo quiero saber cómo era Tania de León cuando niña. Ay. El otro día fue eso, ¿eh? Ay. Sí, eso no hace tanto, ¿eh? No hace tanto. Bueno, mira, según lo que me dice mi mamá, ella dice que yo soy una persona, siempre me decía que yo soy una persona equipotencial, que yo hacía de muchas cosas y como que tenía talentos para muchas cosas y que siempre fui muy independiente. Ella decía que a diferencia de mis hermanitos, cuando yo tenía sueño, yo agarraba, tiraba una sábana en el suelo y me dormía. No necesitaba que nadie me asistiera. También muy curiosa, sumamente curiosa, y bueno, creo que eso sigue siendo parte de lo que me identifica en este momento. ¿Esa personalidad fue determinante a la hora de elegir tu carrera universitaria? Creo que sí, podría decirse. En realidad yo entiendo que cuando yo decidí estudiar Derecho, fue motivada por una película que yo vi, una película que se llama Cuestión de Honor, no sé si tú sabes, que de hecho ahora la uso para compliance. Ay, y la proyectamos en Cineforums sobre el tema de la importancia de la obligación de los valores y de no cumplir necesariamente porque te mandan, si eso compromete tus valores y tu ética. Y creo que al final sí, tiene mucho que ver con esa independencia, ese criterio que tiene que tener una persona que estudia derecho, ¿no? Que estudia leyes, esa firmeza para hacer las cosas como entiende que deben hacerse. Obviamente basado en todos los estándares, las normas, la regulación y las normas de convivencia, digamos, las reglas. Quiero que hagamos un breve recorrido de tu camino en el ámbito laboral, desde tus primeros pasos hasta el día de hoy. Wow, bueno, yo empecé a trabajar en una universidad acompañado a mi mamá en la universidad, donde ella está ahora mismo, de hecho, dirigiendo toda la parte académica, como ayudante. Yo tenía, 18, por ahí 19, y empecé a ir en las tardes, la acompañaba con los cursos de posgrado que se daban. ¿Qué universidad es? Es la Uniremos, Universidad Uniremos, claro. María de Hostos, ¿es que se llama? Sí, Carvajal. Uniremos, creo que sí. Yo la acompañaba en las tardes, después de la universidad, la llevaba acompañaba con las copias, que los estudiantes, que no sé qué. Y bueno, de manera informal, porque obviamente a mí no me pagaban por eso. Pro bono. Claro que sí, pero así fue como fui, ¿verdad?, integrándome. Luego inicié con mi primer trabajo formal a los 22 en el Seguro Nacional de Salud, como asistente administrativa, ahí de la Oficina de Acceso a la Información Pública. En esa institución, donde hice la mayor parte de mi carrera ininterrumpida, duré unos 8 años, inicié como asistente administrativa, trabajaba toda la parte de... Bueno, es interesante porque en esa primera experiencia, que fue la que más me enseñó y la que me permitió seguir escalando, asumí
digamos que responsabilidades que no eran propias de un asistente, según mi criterio en ese momento. Porque ahí había un proyecto, que era un proyecto de digitalización de expedientes, de todos los expedientes de la organización, en el que había un equipo, eran unos 40 colaboradores jóvenes todos, que tenían unas metas por productividad. Entonces, ese personal amanecía, era un personal que había una tanda en la mañana y una tanda en la noche. Yo era asistente del departamento y yo entendía que como asistente no era mi responsabilidad estar pendiente de nada de eso, pero se le pegan cosas. Es decir, había momentos en los que yo inclusive iba en la madrugada a supervisar o a ver que todo estuviese funcionando en la tanda de la madrugada o la tanda que entraba a las 12 de la noche. Y yo tenía 22 años. Además, me tocaba también trabajar la nómina de ese equipo y de esos incentivos y esa productividad. Y eso a mí me hizo crecer muchísimo, porque cuando se cometía un error, era un mes en el que la persona no cobraba lo que tenía que cobrar. Y era un personal muy vulnerable, digamos, que necesitaba su dinero realmente para poder cubrir sus gastos. Entonces creo que desde tempranito fui asumiendo cosas que no me tocaban, y luego entonces al año y medio aproximadamente, por una coyuntura de ascender a la persona que era mi jefe, en ese momento pues me ascienden a mí a la posición de él y paso a ser entonces encargada de acceso a la información pública, con todo el tema de transparencia, integridad, comisiones de ética, datos abiertos. Que tal vez si no hubieses dado la milla extra con ese equipo haciendo lo que no te tocaba, no logras demostrar las capacidades para que te ascendieran a ese puesto. Yo siempre he dicho, Susi, que hay que dar adelante. Es decir, esa es una filosofía profesional mía. Hay que dar adelante. Tú no puedes esperar a que te den todo el escenario perfecto para tú demostrar que tú tienes o para tú aportar. Claro. Usted da adelante, usted se entrega, que lo demás viene solo. Y en efecto, así ha sido mi experiencia. Luego de esa oportunidad como encargada de acceso a la información pública, duré 1 año y pico también ahí, en esa posición, y entonces me ascienden a consultora jurídica. Después, creo que mucho tuvo que ver mi participación en el comité de compras. Como miembro del comité de compras de la organización, yo me involucraba muchísimo en todos los temas del comité, la parte de contratación pública. O sea, yo prácticamente me eché eso arriba. Muy mal, por cierto, porque es un trabajo de equipo. De todos. Pero el área legal siempre tiene, el área de transparencia en ese momento, que era la área que yo lideraba, pues tenía un gran peso en esa área. Y bueno, haciendo a jurídica, y en jurídica entonces es que ya asumo todo el tema de el compliance propiamente. Venía haciendo compliance desde antes, porque compliance es cumplimiento, es integridad, es canales de denuncias, es ética, y todos esos temas ya yo los trabajaba desde la Oficina de Acceso a la Información Pública, pero propiamente desde la construcción de sistemas o programas de compliance fue a partir del 2017 aproximadamente que ya fui dándole forma desde el área legal. Y pues después de ahí, en el área jurídica, paso luego a formar parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas como asesora, en cumplimiento regulatorio también. Y luego, con esos temas de compliance, luego también tuve un momento en el Defensor del Pueblo como jefa de gabinete. Y ya luego entonces dije, mira, ya yo tengo que empezar a trabajar en este tema de compliance, porque es lo único que quiero hacer. Claro. Y entonces me he dedicado como consultora a trabajar en estos temas aquí, a nivel local y también a nivel internacional actualmente. Excelente. Antes de, pues ya nadar en este tema a profundidad del compliance, ¿qué significó para ti tener estas experiencias de manera directa en instituciones del Estado, específicamente SENASA, en la cual coincidimos durante un tiempo y que yo sé cuál era el manejo, cuál era el nivel de compromiso de cada una de las autoridades con los procesos, con las normas, con los estándares, con alcanzar los objetivos, con ser ejemplo, con lograr incluso galardones internacionales en materia de, bueno, no solo llegamos a la meta, excedimos lo esperado. Así es. Mira, SENASA siempre ha sido motivo de orgullo para mí, como organización y obviamente como experiencia y como, digamos, espacio para mi desarrollo profesional.
Yo digo que fue una escuela, y literal, totalmente fue una Claro. escuela, es una organización que tenía los más altos estándares de excelencia. Como tú dices, no solamente logró galardones quizá a nivel local, el Gran Premio Nacional de Calidad, y proceso de hecho en el cual también fui parte en esa construcción, ese proceso, sino también oro al Premio Iberoamericano a la Excelencia, que pues hasta el Rey de España nos entrega o le entrega a la Claro. organización en ese momento. Entonces sí, realmente es una organización que tuvo en su momento, o el momento en el que yo estuve en la organización, altísimos estándares de excelencia. De ahí yo aprendí mucho de trabajo estructurado, de procesos, de indicadores, de trazabilidad, de transparencia, de integridad, es decir, porque todo tenía que ser documentado, Claro. todo tenía que ser evidenciado, todo tenía que transparentarse. El tema también del desarrollo profesional también de los mismos líderes, el estilo de liderazgo. Fue una organización que realmente nos formó, me formó ampliamente, y definitivamente yo soy en gran parte hoy lo que soy porque en esa organización me dieron oportunidades que me hicieron desarrollarme y potencializar todas mis habilidades, digamos. Ahora sí, oímos mucho el término, pero realmente, como decimos en buen dominicano, ¿qué es el compliance y con qué se come eso? Ay. Sí, yo te entiendo. Ahora mismo está muy en boga el tema y sale en todas partes el tema del compliance. Mira, en términos llanos, es un mecanismo estratégico en las organizaciones para tú proteger reputación, para tú gestionar trazabilidad en procesos, para tú garantizar el cumplimiento regulatorio, pero no de manera aislada o para apagar fuegos, sino para evitar que pasen cosas. Es como un método transversal, pudiéramos. Sí, es transversal en la organización porque además de todo tiene un componente ético importante también, que si no se da o si no existe esa ética que es la que mueve las decisiones a nivel interno, el cumplimiento no se da. Entonces, ya para darte la definición teórica, es el conjunto de procedimientos, políticas, controles para prevenir en las organizaciones incumplimientos normativos que puedan comprometer entonces en la organización su reputación, su operación y pues obviamente también la integridad en las organizaciones. Hay pudiéramos decir, un decálogo de qué debe de llevar siempre el compliance. Es algo que se aplica de manera genérica en cada institución, o son ciertos parámetros que nosotros lo adaptamos a cada una de las normativas que ya existen. O sea, aplicar todos estos conceptos a la norma que ya tenemos. Nos falta en este procedimiento tal cosa puntual que se necesita para que el compliance funcione correctamente. No sé si me doy a entender la pregunta. Claro que sí. Mira, a nivel internacional, un programa de cumplimiento, un sistema de compliance, tiene componentes generales. O sea, son como que los mínimos en todo. Pero esos componentes tienen que adaptarse y adecuarse a la realidad de cada organización que es distinta. Entonces, genéricos no son. Okay. Eso es importante. La palabra genérico no aplica. ¿Por qué? Porque al final sí son estándares, pero no pueden ser los mismos aquí y allá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando... Voy a hablarte como por etapa. La primera etapa, que es la definición de una gobernanza del cumplimiento. ¿Quién hace qué? ¿Quién lidera qué? ¿Quién previene qué? ¿Quién es responsable de qué? Porque en una organización tú sabes que absolutamente todo lo que se hace, por ejemplo, el sector público, todo lo que se hace está regulado. Claro. Es decir, que todos los temas financieros, todo el tema de la transparencia, todo el tema de la comunicación, ahí están las NORTICS también, todo el tema de tecnología, todo tiene regulación o reguladores. Entonces todo tiene alguna ley o alguna norma o algún reglamento que hay que cumplir. Ahora, no todo se cumple igual, en igual dimensión. Y no todo el mundo puede garantizar el cumplimiento de todo. Cada quien tiene su responsabilidad, su cuota. Entonces, si yo, por ejemplo, te digo, todo lo que tiene que ver con la ley de función pública, tú sabes que hay un área específica que es la que tiene que cumplir con esto, que es recursos humanos. Todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, de compras y contrataciones, eso es administrativo financiero. Todo lo que tiene que ver con tecnología de la información, eso es tecnología.
Entonces, las áreas tienen su paquete de responsabilidades. Entonces, esa es la primera parte, definir quién hace qué le toca qué, para que en una organización cada quien tenga clarificadas sus obligaciones legales de cara a lo que hacen en el día a día. Bien, luego de eso tenemos la definición de políticas. Ahí yo defino el código de ética, la política de denuncias, la política de conflictos de interés, la política de regalos, la política de gestión de riesgos, de gestión documental, el manual, la matriz de riesgos, el manual del sistema o del programa, todo esto. Que esa es la parte documental, que ahí es donde muchos programas de compliance se quedan, que es tengo un documento pero no lo llevo a la práctica. Ok. Correcto. Entonces luego tenemos la parte de la operativización, que es la ejecución de ese programa de cumplimiento en el cual se aplican los controles propiamente. Ahí, por ejemplo, un control es identificar de esta organización cuáles son los puestos más expuestos, porque no es verdad que el que sirve el café está tan expuesto como el que lidera el proceso de contratación. Claro. Están expuestos ambos, porque el que sirve el café escucha todo lo que pasa en una organización y maneja información que puede utilizar luego para hacer daño, que puede comprometer la organización. Pero al final, en términos prácticos, no es lo mismo. El otro tiene más poder de decisión, tiene más contacto con terceros, tiene más exposición. Entonces yo agarro y que digo, bueno, tú, que eres una persona altamente expuesta, vamos a aplicarte controles, vamos a averiguar quién eres, vamos a aplicarte debida diligencia, vamos a conocer tu entorno, vamos a profundizar en esto. Y esa es la aplicación de los controles. Luego entonces pasamos a una etapa que es la que tiene que ver con la formación, con la sensibilización y la comunicación, que es el componente bajo el cual se construye cultura en una organización, que es donde yo integro a todo el mundo, levanto información, comunico también y voy sembrando en la gente cuáles son mis valores institucionales, cuál es la línea de la organización en este tema, que idealmente debería coincidir lo que se dice con lo que se hace, que a veces ahí hay una brecha importante. Entonces luego pasamos al componente de evaluación. Ahí es donde entran las conocidas auditorías de cumplimiento, que es ese seguimiento para verificar que todo lo que está escrito en papel al final del día se cumple. Sí, como que ese proceso general, pero si te hablamos de cumplimiento, te digo, controles muchos, dependiendo de cuál sea el nivel de complejidad de la organización también. Hay controles que tú podrías definir para una organización más madura, por ejemplo, la evaluación o la calibración de perfil ético de esa persona, porque esa persona ya tiene un nivel muy alto y hay que reforzar esos conocimientos y ese empoderamiento. Pero quizá en una organización que nunca ha visto el tema, tú no vas a hacer eso. Claro. Tú ahí lo primero que haces es construir una política y empezamos por ahí para ver cómo eso va evolucionando. Claro. ¿Cuál es el nivel de receptividad que encontramos en las organizaciones dominicanas a la hora de decir nos vamos a adentrar en un proceso de compliance? Porque así como hay muchos entusiastas, también hay una resistencia al cambio que se presenta en cualquier organización. Lo primero es que en todas hay resistencia al cambio, en mayor o menor medida. Y lo que vas a diferenciar una de otra es qué tanto se involucra y se compromete la alta dirección, el dueño de la empresa o el funcionario público. Porque si no se involucra, si no manda un mensaje, si no lo impulsa, no hay forma. La gente piensa que es una nueva modalidad en la cual van a salir unos cuantos cancelados. Totalmente. Sí, se tiende a ver mucho este tema del cumplimiento, como lo dicen popularmente, como un policía, que lo que viene a buscar problemas para trancarte. Y a nosotros nos ha pasado mucho eso. O sea, yo recuerdo un ministerio que fuimos, un ministerio importante de este país, en el que estábamos trabajando. Se había decidido hacer este trabajo y vamos a tener una reunión con el área financiera. Y la dirección financiera, el director financiero en ese momento nos dice, ustedes vienen aquí a auditar, me lo mandaron para acá para hacer esto del cumplimiento porque quieren ver, pero yo no estoy haciendo nada malo. Y nosotros, no, para nada, esto no va de personas, esto va de procesos. Claro. Al final no es por usted. Lo que queremos es cuidarla a usted. Venir ahora a mapear todo para ver que todo esté bien, para que usted esté también protegida. Pero al final se ve de entrada como que lo que tú quieres es venir a buscar problemas para destacarlos y tener una razón para armar un expediente. Y no funciona así. ¿Por qué dirías, Tania, que el compliance pasó de ser algo opcional a ser algo necesario
fundamental y prácticamente obligatorio en las organizaciones? Mira, te voy a decir, a nivel internacional eso es así. El compliance en otros países más desarrollados, el tema del cumplimiento es un tema estratégico, no es un tema que es obligatorio, que es un tema necesario, es estratégico. Aquí estamos ahora mismo en República Dominicana en un momento de inflexión en materia de cumplimiento. ¿Por qué? Porque primero tuvimos una gran experiencia, que es la que hemos impulsado, del cumplimiento llevado al sector público. República Dominicana es pionera en Iberoamérica en materia de cumplimiento en el sector público. El primer programa de cumplimiento en el sector público dominicano se hizo aquí en SENASA en el 2017 y la primera organización certificado de gobierno central en cumplimiento y antisoborno también fue aquí en República Dominicana en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, me parece, en el 2021 creo. Y a partir de ahí ha sido un boom a nivel local y también internacional. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que teníamos hasta ese momento, en el 2017, que es cuando tenemos la nueva ley de lavado de activos en República Dominicana, hemos vivido un proceso importante de consolidación en materia de cumplimiento regulatorio en el sector financiero, primordialmente, y a la par en el sector público, con el tema de compliance en las contrataciones públicas y tal. Ahora, y fíjate bien, estoy hablando del sector financiero y del sector público, que durante los últimos 6 años ha ido avanzando bastante, más de 6 años. Ahora tenemos el Código Penal. El Código Penal trae la inclusión de la responsabilidad penal de las empresas en el código, que antes estaba en leyes especiales, ahora está en el Código Penal e incorpora alrededor de 74 delitos, que ya no sabemos cómo va a terminar después que salga la pieza nuevamente. Ay, papá del Congreso, pero teníamos aproximadamente 74 delitos de los cuales la empresa podía ser penalmente responsable. Eso no existía en nuestro país. Y dice el código, si tú implementas un programa de cumplimiento, puedes atenuar tu responsabilidad o exonerar tu responsabilidad. Y ahí entonces las empresas empiezan a decir, acá, ¿qué es eso del cumplimiento? Porque me están cargando con algo importante, con el tema de la responsabilidad penal, pero me están dando un caramelito, que es que si yo implemento mi programa, pues entonces yo puedo, ¿verdad?, proteger mi organización. Y en ese momento estamos ahora. Ya este tema que era antes muy del sector financiero, porque eran obligados por la ley de lavado de activos, por ejemplo, o del sector, bueno, el sujeto es obligado en el sentido general de la ley de prevención de lavado de activos, y todo lo que tiene que ver con la regulación en materia de cumplimiento regulatorio en el sector público, ya ahora no es solamente esos dos esfuerzos, sino que ahora viene el sector empresarial con todo a trabajar temas de compliance, porque el Código Penal ya te está diciendo, no es obligado que tú lo hagas, pero si tú no lo haces, estás desnudo, estás desprotegido. Entonces ahora yo tengo que hacerlo. Y es algo que en otros países ya existe. No es una cosa nueva que nos estamos inventando, sino que ahora por fin nos estamos poniendo a la altura de otras latitudes. Entonces, ya deja de ser un tema de que, porque vuelvo y te digo, si tú quieres no lo implementes, pero si al final tú eres una organización que no tienes temas de corrupción, no estás de acuerdo con el tema de fraude, no fomentas en tu organización el delito, eres una empresa social irresponsable, ¿por qué no tener un programa de cumplimiento? Entonces al final ahora es un tema estratégico porque también te protege o trata de disminuir la posibilidad de que haya un ruido reputacional que comprometa tu negocio. Entonces, adicional a eso también está muy estrechamente vinculado con el tema de inversión. Es decir, inversionistas de otros países, lo primero que te preguntan es ¿cómo estás tú en materia de compliance? Porque ya hay una ley en el país que habla del tema, entonces tú tienes que cumplir con la regulación local porque es la forma en la que yo confío en que tu empresa se puede invertir y en que yo puedo hacer negocios contigo. Entonces es un tema estratégico por muchas razones. Primero porque si lo hago bien, es una forma de yo evidenciar que lo hago bien y además de todo sellar todo eso de cara al Código Penal. 2, porque además de eso ya como ese contexto regulatorio va a cambiar con el mismo Código Penal, los extranjeros van a pedirme que yo cumpla con eso, porque ¿por qué no cumplir con eso? Claro. ¿Verdad? Y 3, también porque hay un tema muy importante con el tema del compliance ahora y es que te habla de deberes de supervisión, control
deber de supervisión y control. ¿Y qué es lo que quiero decirte con esto? Es que en una organización es casi imposible, ni pública, ni privada, ni mixta, ni como tú quieras, es casi imposible que yo pueda garantizar que el 100% de mis colaboradores cumpla con todo. O te lo pongo al revés. Es imposible que yo pueda evitar que cualquier persona se desvíe o que incumpla o que cometa fraude en nombre de la empresa. Yo no lo puedo evitar. O sea, yo no puedo garantizar que eso pase porque cada quien es responsable de lo que hace. Ahora, lo que dice el código es, si tú hiciste todo lo posible para que evitar que una persona se desvíe e incumpla, entonces tú estás bien. Ahora, si ese delito se dio porque tú no tuviste ningún control, porque tú no aplicaste ninguna medida, porque tú andabas por ahí, ¿verdad?, de Belén con los pastores, tú eres responsable, porque tú no puedes decirme a mí que tú no te podías dar cuenta de eso. Si tú hubieses hecho esta gestión y esta, tú te hubieses dado cuenta y eso no pasa. Tania, esto es muy interesante, sobre todo con las nuevas complicaciones que trae el Código Penal. Y ahí quería ver si podemos adentrarnos un poquito más, porque yo sé que está en proceso de cambios, que se han tomado decisiones debido a el estruendo que se realizó públicamente al ver las consecuencias que tendría que entrar en vigencia el Código Penal tal y cual estaba. Y pues no sabemos finalmente qué va a salir de allí. Sin embargo, en la propuesta inicial, que me imagino ustedes desde el punto de vista del compliance la han analizado, ¿cuáles son los principales aspectos en los cuales las empresas o las instituciones públicas iban a salir perjudicadas de no llevar los procesos actuales? Es decir, ¿qué cosas me podían llevar? Multas económicas, cárcel y demás consecuencias graves. Sí. Bueno, de hecho ahí es que está el tema, porque entonces te dice, ok, está bien, soy penalmente responsable, pero ¿qué es eso? Exactamente. ¿Qué significa eso? Bueno. Para la chirola en algunos casos. Exacto. Bueno, la responsabilidad penal, esto es importante porque entonces dice, bueno, ya no hay responsabilidad personal, ahora es empresarial. Hay las dos. Ahora es peor. Claro. Puede cerrar operaciones una organización. Ahora está la disolución de la empresa, que te la cierra. Están multas, están suspensión de permisos de manera temporal o también de manera definitiva. Está, por ejemplo, hay una mezcla entre contratación del Estado, que si una mezcla entre las sanciones que define la ley de compras y contrataciones con lo que dice el Código Penal, de que tú tampoco puedas venderle después al Estado si eres sancionado. Es decir, hay una serie de cosas que pueden impedir que tu negocio siga operando, dependiendo, ¿verdad?, del ilícito que sea, que se trate. O sea, muerte en vida. Muerte civil, como le dicen, de la empresa. Muerte de ese ciudadano corporativo. Ay, papá. Un asesinato. Y eso sí, sería entonces un asesinato del ciudadano corporativo si tú dejas que pase. Claro. Si tú no haces nada al respecto. Claro. Y puede eso extenderse a la persona tal cual, porque me hablas de responsabilidad tanto del individuo como de la empresa. Es decir, si me condenan por cualquiera de estas situaciones, puedo, aunque ya no pueda operar más mi empresa, ¿estaría yo impedido creando otra empresa de recibir también estas autorizaciones para funcionar? Correcto. Entonces tú te vas a perseguir a la empresa como organización por su defecto de organización, que ese es el concepto que ahora se está trabajando mucho. El defecto de organización es que tú dejaste que en esa empresa pasen cosas que tú podías evitar que pasaran. O sea, y a lo que se le llama es que tú dejaste que se creara un ambiente para el delito en la empresa, que eso es muy fuerte. Entonces, si por ejemplo pasa un fraude en tu empresa, un acto de soborno, imagínate tú que tú eres dueño de, qué sé yo, Comunícate con Susi, tú una empresa de publicidad, perfecto. Entonces tú tienes a Raymond, que es uno de los colaboradores de tu empresa, y Raymond agarra y va con alguna empresa y le dice, mira, yo te voy a poner una publicidad, pero tú me tienes que dar tanto. Y no te lo dice a ti. Por ejemplo, tú no te enteras de eso, tú no sabes que él está haciendo eso. Y él le dice, o todo lo contrario, que él agarre y diga que extorsione. Y diga, mira,
si tú no me das tanto ahí en ese programa, yo voy a decir tal cosa, aunque sea mentira. Tú sabes que ahora está mucho el tema de difamación también, Claro, ¿verdad? claro. Perfecto. Bueno, pues entonces yo agarro y hago eso y resulta que sale un escándalo. Por ejemplo, la persona a la que él intentaba extorsionar viene y denuncia penalmente a Raymond, que es tu colaborador, y entonces vienen después a ver si es que la empresa Comunícate con Susi no tenía políticas claras que impedían que Raymond pudiera hacer eso. Si es que Comunícate con Susi no tenía un canal de denuncias para que esa persona a la que intentaban extorsionar viniera y te comunicara a ti que Raymond estaba haciendo eso. Y si eso pasa, entonces hay que ver, porque si tú te beneficiabas, por ejemplo, lo que Raymond estaba haciendo, o si no, o si tú lo mandaste a Raymond a hacer eso, tu empresa se va, ¿verdad? Y le aplica la responsabilidad penal, pero también te aplica a ti. Porque tú estás también, tienes ahí responsabilidades a nivel penal que son también individuales. Y ahí entra también, que es algo que se está discutiendo ahora, que es el tema de la responsabilidad del oficial de cumplimiento. Que esa figura que tanto se conoce, ok, pero tú eres el guardián del cumplimiento en la empresa. Ah, espérate. Yo soy el que está obligado a gestionar todo el cumplimiento, a crear la política, a darle seguimiento, pero si alguien decide, por ejemplo, mi propio jefe, volarse esa política, yo no puedo responder por eso. Okay. Entonces, al final hay una responsabilidad tanto tuya como directivo, si tú sabías, si tú estabas de acuerdo con lo que estaba pasando, que tú respondes de manera personal, pero también responde tu empresa. Ambos. Dependerá de cuál sea el ilícito en particular, entonces la sanción, porque las sanciones están definidas por tipo penal. ¿Pudiéramos aseverar que el compliance funcionaría como un escudo ante posibles consecuencias ante el Código Penal? Totalmente. Es el escudo. Ese es el escudo. Y es el escudo porque además, y es lo que te digo, al final tú dices, bueno, te toca disolución. Lo que dice el Código Penal es que por ese delito que se cometió en tu empresa, lo que aplica la sanción es la disolución. Ahora, tú me mostraste que tú tienes un programa, que tú hiciste toda esta gestión, que tú has aplicado un sistema de consecuencia a nivel interno, que en tu empresa se fomenta la ética. Entonces, aunque lo que aplique disolución, como tú me demostraste que antes del delito, tiene que ser antes del delito, tú tenías todos estos mecanismos y todas estas buenas prácticas implementadas, pues no va a ser disolución, yo te voy a poner una multa. A eso se le llama atenuación. Se le puede decir que eso sería reducir... Un atenuante. Exacto, un atenuante. Como también puede ser que tú me digas, mira, es verdad, esa persona intentó sobornar, intentó extorsionar, pero no tiene nada que ver conmigo. Lo hizo volándose todos los controles que yo tengo. Yo tengo un programa robusto que ha impedido este tipo de cosas. Cuando ha sucedido, yo lo he denunciado, yo he aplicado sistemas de consecuencias, yo he cancelado gente por cosas que se hacen aquí mal. Entonces, no, espérate, tú tienes un programa que funciona. Aquí no te aplica ni disolución, ni sanción, ni nada, porque tú tenías de verdad funcionando eso allá. Excelente. Entonces, la responsabilidad es solamente de Raymond o solamente de Pedro. Y ya. Vamos a ir a una pausa, pero Sí. cuando retornemos vamos a continuar con este interesantísimo tema. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nacimos en tierra de sol, de ritmo, de lucha. En cada juego aprendimos a soñar. Venimos de orígenes humildes, somos atletas, pero también guerreros. Creemos en la fuerza de nuestros sueños. Hoy no competimos solos. Juntos cruzamos todos los límites, porque juntos somos imparables. Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026. Juntos haremos historia. Antes, había lugares donde llegar era un reto.
que el vehículo aguantara y que el camino no se hiciera eterno. Hoy, el gobierno de la República Dominicana sigue avanzando. Muchas obras ya están listas y las que vienen siguen cambiando el país. Porque una carretera es más que asfalto, varilla y cemento. Es trabajo, es oportunidad, es una promesa cumplida. Es llegar seguro, con vías bien iluminadas, asistencia 24/7 a través del 511 y obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas, más tiempo donde quieres estar. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Cuida tu salud con Farmacia GBC. En cada rincón de Santiago de los Caballeros disfruta de un 20% de descuento todos los días en tus compras. Farmacia GBC, siempre cerca. La farmacia de los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Seguimos conversando con Tania de León sobre este interesantísimo tema del compliance y cómo ahora con el Código Penal y sus modificaciones, pues tiene que ponerse tanto el sector público como privado las pilas en este sentido, evitando así consecuencias nefastas para su organización. Y hablábamos fuera de la pausa de una preocupación que hay en el sector empresarial sobre la posibilidad de que si hay algún ilícito, el nuevo código pues determine que se persiga no solo a la empresa donde se cometió la indelicadeza, sino que se persiga a todas las empresas conectadas del grupo o del emporio en cuestión. Sí, y es una de las grandes preocupaciones. Mira, el sector empresarial tiene preocupaciones genuinas, legítimas, a raíz de lo del código. Valora, ¿verdad? Valora que se introduzca la responsabilidad penal, lo entiende, es algo que está acorde a los tiempos, y también el tema de los programas de cumplimiento. Estamos todos de acuerdo con eso. Ahora, el tema es que hablar de la responsabilidad penal de una empresa, como se hablaría de la responsabilidad penal de una persona, no es lo mismo. Son cosas distintas. Una persona, cuando compromete su responsabilidad penal, bueno, se delinque, se le acusa, se le demuestra, es juzgado y va a la cárcel y ya. Cuando es una empresa, tú estás hablando de que puede ser parte de los que representa el tejido productivo nacional. No representa una persona, pueden ser 200 personas que se queden sin empleo si cierran esa empresa. Claro. Entonces, al final del día,
consecuencias económicas para el país para el inclusive. país, correcto. Eso es importante. Y también entender el tema reputacional. Cuando tú, por ejemplo, sometes o acusas a una persona física por un delito, que vamos a averiguar después si no se hizo, si lo condeno, si lo descargo, whatever, lo que pase, esa persona se ve afectada en su reputación. Pero cuando es una empresa que también se ve expuesta a este tipo de ruido reputacional, ya le ha causado un daño antes de ni siquiera iniciar el proceso Claro. a la empresa. Estoy hablando de que eso es menos negocio, pérdida de clientes, que puede la sostenibilidad propia financiera de la empresa verse afectada, es decir, es una sanción anticipada que ya está viviendo una empresa cuando se ve sometida a un proceso penal. Entonces, el sector empresarial tiene la inquietud, tiene la preocupación de que el tratamiento que se le da a una persona cuando es acusada por un delito sea el mismo tratamiento que se le dé a una empresa, que no debe ser por lo propio. Al final del día la afectación tiene un alcance mucho mayor y tiene que haber una atención diferenciada en este sentido. Entonces también está el tema de que, mira, yo no soy una empresa, yo soy 5 empresas. Entonces al final del día yo soy el dueño y estoy quizá en el consejo de administración de esas 5 empresas. Entonces lo que pasa en esta empresa, en la empresa A, no necesariamente tiene que alcanzar a todas las demás empresas. Entonces, como estaba configurado en el código, el tema de la extensión de la responsabilidad comprometía también a las demás empresas. Entonces esa es otra de las cosas que ahora mismo se están discutiendo para que, óyeme, está bien, si en la empresa A se cometió un delito, le aplica disolución, ok, se disuelve, perfecto, si es lo que aplica, pero que no se vayan a disolver las otras 4, Claro. porque al final eso tiene un impacto mayor y yo no necesariamente controlo las 4 igual o no son las mismas personas, es decir, no son quizá los mismos riesgos, los mismos controles. Entonces eso también son temas que hay que ver definitivamente en este contexto. Y pensamos estos aspectos tal vez enfocados en grandes empresas, pero entiendo que esto toca también a las pequeñas y medianas empresas. Así es. ¿En qué medida les afecta? ¿En igual medida? No. De hecho, el mismo código habla de que para las empresas pequeñas, medianas empresas, se pueden, todos los requisitos que hay para las empresas en sentido general se deben adaptar al contexto y a la realidad de la pequeña mediana empresa, la MIPYME. Ahora, el código inicialmente no era tan explícito en el tema. Yo, como experta en compliance, lo entendí perfectamente. Yo lo entendí porque esto es lo que hago. Claro. Además, el compliance, como bien yo te dije al inicio, no es un instrumento genérico. Esto es algo adaptado a la realidad de la organización. Tú no le puedes pedir la misma estructura de gobernanza, los mismos controles sofisticados, la misma dimensión o alcance o quizás rigurosidad de los controles en una pequeña empresa de 10 colaboradores que a una de 5,000 o una de 1,000 o una de 500. Eso es no lógico, no. Es que los mismos estándares internacionales te hablan del principio de proporcionalidad. Entonces, cuando vengan a evaluar con un experto técnico que sepa de este tema, lo podrá diferenciar rápidamente. Ahora, el código lo dice. Sin embargo, sigue siendo como quiera un tema. Porque las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, tendrán que destinar recursos como quiera para este proceso del compliance. Tendrán que destinar recursos que antes no destinaban. Tendrán que ellos, de hecho lo dice el mismo código, que ellos mismos podrán autodenominarse oficiales de cumplimiento en ausencia de una estructura que pueda asumir ese trabajo. Y la verdad es que está muy fuerte que tú mismo te hagas compliance cuando tú eres el de negocio, cuando tú eres el de venta, cuando tú eres el... Claro. Es un poco complejo, pero es la manera en la que yo te puedo decir, mira, yo no te puedo exigir que hagas el mismo nivel de compliance que hacen una gran empresa, pero tampoco te puedo dejar exento. Tienes que aplicar controles de cumplimiento. La tecnología, sus avances y la inteligencia artificial, que ahora parece como que está metida en todo, ¿tiene algún tipo de incidencia en el cumplimiento que deben tener las organizaciones o puede incidir en riesgos de cumplimiento en las organizaciones? Sí, claro. Mira, este tema de la tecnología de por sí abre un escenario de riesgo nuevo. O sea, en sí misma es un riesgo para la organización. Es un riesgo que está muy estrechamente vinculado con temas de privacidad, con temas de intimidad, de protección de datos, que en las organizaciones, de hecho,
no se aborda con el cuidado que debería, sobre todo en el sector público, la verdad. Tú, por ejemplo, puedes ahora mismo entrar a buscar en internet tu nombre y le pones cédula entre comillas, y va a salir tu cédula de una vez, probablemente porque alguna vez tuviste contacto con el Estado. En el sector empresarial se cuidan un poco más, pero tampoco se aborda este tema desde la perspectiva, por ejemplo, del mismo riesgo penal, que ya en el Código Penal hay temas vinculados a protección de datos también. Entonces, creo que el tema de la tecnología tiene eso. El tema de la inteligencia artificial te genera riesgos, yo te diría, desde la perspectiva de la certeza de la información que se genera. Es decir, la tecnología es muy buena como instrumento para facilitarte el trabajo, pero siempre bajo tu criterio personal y profesional. Es decir, la IA no aporta criterio. El criterio lo tienes tú en base a tu experiencia y conocimiento de la organización. Entonces, tú tienes dos cosas ahí con el tema de la tecnología aplicada al cumplimiento. Uno, entender que sí que te facilita, pero eso tiene que ser parametrizado por el experto. Claro. No que venga una persona, y eso va a pasar mucho en el mundo ahora del nuevo contexto del compliance penal. No es que tú vengas ahora y le digas a ChatGPT, créame un programa de compliance, esta es mi empresa, tengo 10 empleados, dale para allá. Porque te puede dar información certera, pero también te puede decir muchas cosas que no son y también reales. Toda la información con la que yo alimento a la IA queda automáticamente disponible para cualquiera que la consulte. Así es. Y eso abre brecha también de seguridad para ti. De hecho, si tú, por ejemplo, en un ejercicio sano, quieres trabajar los riesgos, actualizar la matriz de riesgo de tu empresa y tú la cargas a internet. Tú estás diciéndole a internet, le estás diciendo a ChatGPT o a quien sea por ahí, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos que tiene tu empresa? ¿Dónde es vulnerable hoy? Tú le estás diciendo en ese momento, porque estás construyendo esa matriz, ¿dónde están mis problemas? ¿Dónde están esas brechas donde tú puedes entrar? Entonces, al final, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que hay que regular mejor todo el tema de la inteligencia artificial en las organizaciones, porque se está usando. Entonces, nos estamos haciendo los locos. Queremos también satanizar el tema de la IA desde el punto de vista ético, quizá. Claro. Y el tema no es ese, el tema es que se está usando. El tema es cómo yo defino reglas para que se haga un uso seguro, un uso bajo criterio y depuración, porque yo misma he usado la inteligencia artificial, Susi. Le digo, yo quiero que tú me des una opinión de tal cosa. Y me da algo y yo digo, no, pero es que eso no fue lo que yo te pedí. Lo que yo te pedí fue esto, esto y esto. Claro. Entonces, si yo no tengo el criterio para discutir o para discernir más bien entre lo que me está pidiendo adecuado a lo que yo realmente quiero, yo le voy a dar para allá. Y eso luego también puede tener un efecto nefasto en la reputación de los profesionales también. Porque eso se ve, eso se nota después. Uh-huh. En el aspecto de una crisis reputacional, ¿cómo me ayuda el compliance a prevenirla, pero también a enfrentarla? Y esto también toca hasta cierto punto el área de comunicación, porque cuando hay una crisis reputacional, pues la comunicación debe estar ahí jugando su rol en el centro. Pero tiene que haber una conexión con todo lo que el compliance me aporta. Uh-huh. Cuando tú hablabas todo lo que implica el compliance, yo decía, bueno, hay algunos principios básicos muy relacionados a mi manual de crisis de comunicación. Sí. Mira, compliance y comunicación tienen que trabajar juntos. En toda organización donde nosotros llegamos, lo primero que hacemos es venir sentado con comunicación. Porque comunicación tiene que saber lo que estamos haciendo. Tiene que saber con lo que contamos. Tiene que comunicar internamente hacia adentro lo que hay. Claro. Y pues en el mejor de los casos, tiene también que verificar, garantizar que lo que yo estoy comunicando, que lo que yo estoy diciendo de verdad es real. Entonces, ayuda en muchísimos sentidos. Lo primero es que el programa de cumplimiento o los programas de compliance son para prevenir situaciones. En la medida en que el programa realmente es efectivo, es eficaz, que ese es un tema que también podemos hablar ahora, que también el mismo código dice que programas eficaces son los que van a atenuar o accionar la responsabilidad, y quedaba la pregunta de ¿qué es eficaz? Claro. Entonces, volviendo a tu pregunta, el tema de la reputación, el programa de cumplimiento se vende por sí solo, en el sentido de que es una demostración clara de compromiso con la ética, de compromiso con la integridad,
de compromiso con hacer negocios en el marco de reglas de juego claras, establecidas, de que no estamos aplicando, qué sé yo, digamos que acciones de competencia desleal, entre otros elementos. Y para una situación de un ilícito que se pueda presentar a la empresa, que es lo que puede constituir una crisis en la organización reputacional, es lo que te va a servir a ti para tú al final del día poder evitar una sanción o que eso escale más allá. Pero además, cuando una organización de manera sostenida comunica lo que hace a nivel de cumplimiento hacia afuera, comunica e integra también a sus grupos de interés, porque esto es otro también, no es solamente crear un programa de manera aislada que nadie sabe que existe, claro, sino que tú vas construyendo y en el proceso tú vas comunicando. Las personas y la sociedad y tus grupos de interés y tus clientes van confiando en lo que tú haces. ¿Qué significa esto? Que el día que pase algo, no te van a tratar tan mal, porque eso no es normal, porque eso no es común, porque eso es algo aislado. Claro. Entonces, eso ese es un punto importante de la reputación, que es lo que te permite luego mantenerla. Si al final del día todo el tiempo hay un tema con un incumplimiento, nunca cumplen plazos, siempre tienen el expediente, se les pierde, siempre cometen errores, el día que pase algo, todo el mundo te va a caer arriba. Pero si es todo lo contrario, el día que pase algo, van a haber personas que van a decir, qué raro, eso no es normal, hay que ver. Y no te van a satanizar. Entonces eso tiene ese efecto en la reputación. Y te voy a dar un caso. Tú has escuchado el caso del Banco BHD, del fraude que se presentó en el Banco BHD. No sé si tú lo viste recientemente, que hubo unos 9 colaboradores que fueron detenidos, los soltaron hace poco, están en investigación. Así es, por tomar unos recursos de las cuentas, unos 200 millones, por ahí, no sé. Yo recuerdo que cuando salió ese caso, yo dije, mira, este es un ejemplo de auténtico compliance. ¿Por qué? Porque la empresa pudo haber hecho esto, pudo haberse callado, desvinculado a las personas y buscado la forma de arreglar eso internamente sin que nadie se diera cuenta. Porque desde que tú oyes que en un banco se roban un dinero y hay fraude y todo, hay un ruido ya. Y la gente quiere ir a sacar su cuarto. Claro, hay un ruido y la gente no confía. Pero ellos responsablemente dijeron, mira, ¿tú sabes qué? Si cometió un delito, si esa persona cometió un fraude, vamos a denunciarlo y vamos a llevarlo a donde tengamos que llevarlo, a las autoridades competentes y que se haga lo que se tiene que hacer. Eso es lo que dice compliance. Claro. Compliance dice que se hace eso, que se haga eso. Pero también influye cómo tú has construido tu imagen en el tiempo basado en tu desempeño histórico. Correcto. En la organización. Tal vez si pasa en otro tipo de entidad, ese comportamiento genera un caos mayor y todo el mundo hubiese salido a buscar su dinero. Claro. Pero como ya tiene una amplia trayectoria ese banco en su comportamiento, bueno, inclusive eso no afectó, por lo menos en cuanto a lo que pudimos ver, o sea, siguieron llegando nuevos clientes, personas a abrir sus cuentas por primera vez en esa organización y demás, a pesar de ese suceso. Claro, y es lo que te digo, al final del día, ¿qué es lo que vale más en este escenario? Cuidarme, evitar el ruido, evitar el ruido reputacional, el escándalo, o sostener el programa aunque moleste, aunque incomode. Porque ese es el tema. Tú decirle a un empresario, mira, eso va a salir a la palestra pública, te van a venir los periodistas, te van a preguntar, la gente va a querer saber, los ahorrantes se van a ir, los inversionistas se van a preocupar, van a llamar, van a pedir los estados financieros, van a venir. La superintendencia de bancos se va a meter, por ejemplo. Cuando tú ves que un empresario, tú le presentas todo ese panorama, te dice, ¿y cuál es la otra alternativa? Bueno, podemos despedirlo, buscar el dinero, reponerlo y que nadie se entere de que eso pasó. Pero entonces si tú haces eso, tú estás de alguna manera permitiendo que eso vuelva a pasar. Claro. Entonces, cuando lo primero es que tú tienes que saber que alguien en la organización lo sabe que eso pasó. Si se encubre, alguien sabrá que eso se encubrió. Quizás no lo diga, pero eso va generando a nivel interno la sensación de que el sistema de consecuencias no se aplica. Que no se aplica. Y si el sistema de consecuencias no se aplica, ¿por qué yo tengo que comprometerme con el cumplimiento? Es un tema de coherencia también. No solamente coherencia discursiva, es coherencia en la práctica, en el accionar. Y si
como decimos en el argot popular, por mano del diablo, eso llega a salir a la luz, se puede entender que inclusive altos ejecutivos están involucrados en ese tema. Es así. ¿Cuál es el riesgo de no decirlo? Bueno, que se filtre y salga por otro lado. Entonces ya yo no manejo la narrativa. Claro, la controla el otro. Exacto. Entonces, al final es un tema de ver en la balanza, pero al final siempre será mejor hacer las cosas como está definido que se haga, como está como correctamente definido. Y lo definido es que si tú dices que aquí tenemos una cultura de cumplimiento, que aquí no se tolera el delito, el fraude, el soborno, la corrupción, y se presenta una situación de esas, un episodio de esos, ahí ese es el momento de verdad para ti. Pero hay que capacitar bien a los directivos para que internalicen eso y lo asuman. Totalmente. No solo que lo entiendan, que abracen eso y sean fieles. Es que al final todo empieza ahí, Susi. Todo empieza arriba. Y por eso te digo, porque al final todos los colaboradores lo que ven es lo que hacen sus líderes. Es un tema de modelar con el ejemplo. Claro. Ya en la parte final, Tania, volvemos a preguntas un poquito más personales. ¿Qué aprendizajes a nivel individual te ha dejado este trayecto de profesionalización en el camino del compliance? Wow. Mira, tú sabes que yo soy una profesional dedicada al tema del cumplimiento como consultora internacional, pero también lidero una asociación que es la World Compliance Association. Ahí tenemos es una organización internacional con presencia en 18 países que nació operando ya en República Dominicana a partir del 2022, tenemos 4 años ya. Y en este camino yo he conocido a muchas personas que hacen las cosas diferentes de como las hago yo. Ha sido interesante porque uno siempre como profesional tiene su librito y cada quien hace las cosas como entiende y casi nunca ve cómo lo hace el otro. Puede estar viendo el tema de la competencia, pero no es el caso. Estoy hablándote de profesionales que son compañeros nuestros en esta comunidad y yo veo cómo sufren muchas cosas de que lo que se discursa no es lo que realmente pasa. Veo también cómo muchas veces el tema del cumplimiento que tanto yo promuevo no es tan fácil. Es más difícil de lo que parece. Porque yo me puedo sentar aquí y decirte con mucha vehemencia, mira, cumplir es el camino, y lo es, pero no es tan fácil. Hay que tomar decisiones, todos los días hay que tomar diariamente la decisión de cumplir, porque el entorno muchas veces te lleva a lo contrario. Claro. Yo he tenido personas, profesionales que están en nuestra comunidad, que te dicen, Tania, yo estoy en mi área, yo estoy en mi organización, yo soy oficial de cumplimiento, pero a mí me tienen ahí de adorno, de verdad, a mí no me dan espacio, yo no me entero de nada. Cuando intento tener información, no me la dan. ¿Qué les recomiendas a esas personas? Y esa es la pregunta, ¿qué hago? Y para mí es muy difícil, la verdad, porque lo que yo haría es irme, pero eso soy yo. Yo no puedo recomendarle a cualquier oficial de cumplimiento, si tú ves algo irregular, vete. Yo lo puedo hacer, pero yo sé que en la práctica no es tan sencillo. Son gente que depende de su sustento, su familia, claro, de su trabajo. Pero tú sabes qué es lo que pasa, Susi. Es que si te quedas, asumes un riesgo demasiado alto. Lo que dirían en inglés el liability. Asumes un riesgo demasiado alto. Y lo sé porque lo he vivido, o sea, ya yo lo he visto en otros. Personas que vieron alertas rojas, vieron red flags, vieron irregularidades, manejos extraños, intentaron tener información, intentaron corregir, no les hicieron caso, estoy hablando de oficiales de cumplimiento, no les hicieron caso, se quedaron porque necesitaban su trabajo y al final el escándalo salió. Y son personas que hoy no consiguen trabajo en lo único que saben hacer. ¿Por qué? Porque ahora les arrastra esa experiencia, pero tú estabas ahí. Tú tenías que haber visto eso. Claro. Si tú no tomaste nada, si tú no formaste parte de eso, tú lo viste y no hiciste nada, no pasó ¿Qué nada. va a pasar cuando estés acá trabajando conmigo? Correcto. Entonces, este tema es muy sensible, extremadamente sensible. Y aunque sea difícil,
lo mejor es cuando tú te encuentres en una situación que puede comprometer tus valores y tú realmente no compartes lo que está pasando, intentar salir. No te voy a decir que renuncie mañana, pero intenta moverte. Trabaja de otra cosa mientras tanto en lo que, sí. porque las consecuencias después son es peor. peores. Al final, después, tú consigues trabajo, después aparece. Si no, tú te lo inventas. Como tú bien dices, tú te lo inventas. Pero cuando la reputación de la persona ya está comprometida, o hay otros que te adjudican cosas a ti de las que tú no tienes control, es muy difícil, es muy difícil. Claro. Tania, finalmente, ¿con qué sueñas? Ay, yo sueño con retirarme temprano. Mentira, ¿quién te aguanta a ti sin oficio? No es verdad. Yo voy a dedicarme a escribir. Bueno. Yo voy a escribir muchos libros. Yo voy a dedicar a escribir cuando ya yo pueda retirarme, que no va a ser, claro, porque como tú bien dices, soy muy inquieta, yo siempre voy a querer hacer cosas, pero yo voy a escribir y voy a dedicarme a escribir libros por el mundo y a dar conferencias y ya. No se puede trabajar tanto, señores. Miren, uno en este trabajo tiene que ser coach, tiene que ser psicópata, tiene que ser psiquiatra, psicóloga, no psicópata. No, también un poco de eso. No te creas. Hay que a veces empantalonarse y volverse loco, porque mira, está fuerte. En una organización tú tienes 500 personalidades tratando de hacer que un programa de cumplimiento con el tema de la resistencia al cambio, tratando de ver cómo tú lidias con toda esta gente que algunos no lo entienden, otros están muy comprometidos, algunos no quieren el cambio porque control significa trazabilidad, significa transparencia, significa evaluación también. Entonces no es tan fácil, tú tienes que ser, como te digo, coach, terapeuta, mentor, psicólogo, psicópata, loco y de todo un poco, la verdad, para poder sacar los resultados. Muchísimas gracias, Tania, por haberme acompañado en esta edición de Comunícate con Susi a través de mi canal Susi TV RD. Siempre lo digo y no es un cliché porque trato de cuidadosamente hacerlo así, que todo el que se siente en esa silla sea alguien que venga a aportar y que este programa pues ayude a sumarle algo importante a la vida de quienes nos ven. Y por supuesto, me siento más que agradecida y privilegiada de compartir generación con una mujer como tú que estás innovando, que estás trayendo tantas opciones para que caminemos por el mundo de una manera avanzada a la par de otros países como mal diríamos, pero bien apegado a la realidad de primer mundo. Así es. Gracias, Tania, por traer estos conceptos y aplicarlos que nos sirven tanto para crecer como nación. Muchísimas gracias, Susi, por invitarme. Me sentí muy cómoda y espero que sigamos teniendo espacios como este. Así será. Gracias por haberme acompañado en esta edición de Comunícate con Susi a través de mi canal Susi TV RD. Qué interesantísimo tema. Espero que les haya servido para el desarrollo de su vida profesional. Recuerda darle clic a la campanita, así tienes a tiro de hit las notificaciones y te enteras cuando suba un nuevo video. Puedes seguirme como Susi TV RD, no solo aquí en YouTube, también en TikTok, en Instagram, en X, que es el antiguo Twitter, y en Facebook y LinkedIn me encuentras como Susi Aquino Gotró. Bye bye. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nacimos en tierra de sol, de ritmo, de lucha. En cada juego aprendimos a soñar. Venimos de orígenes humildes, somos atletas, pero también guerreros.
creemos en la fuerza de nuestros sueños. Hoy no competimos solos. Juntos cruzamos todos los límites, porque juntos somos imparables. Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026. Juntos haremos historia. Antes, yo salía con mi camioneta cargada y llegaba por la mitad. Perdía muchísimo tiempo. Hoy, esta carretera lo cambió todo. Entrego a tiempo, mi producto llega nítido y mi negocio no para de crecer, porque no solo es vender más, es volver a mi casa tranquilo. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Cuida tu salud con Farmacia GBC. En cada rincón de Santiago de los Caballeros disfruta de un 20% de descuento todos los días en tus compras. Farmacia GBC, siempre cerca. La farmacia de los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.